La sucesión ecológica se define como el proceso gradual por el cual cambia la composición de especies en una comunidad. La secuencia temporal de establecimiento de diferentes tipos de organismos fotosintéticos es regular y predecible. Una secuencia de reemplazo de comunidades de plantas dadas por un proceso unidireccional y determinístico. En estas circunstancias, la comunidad como un todo terminaría alcanzando un estado estable. El proceso de sucesión ecológica es orientado exclusivamente en el clima regional, sin embargo, puede ser influido por el tipo de suelo o la posición topográfica de la comunidad. El término alude a su aspecto esencial en la sustitución, a lo largo del tiempo, de unas especies por otras. Existen dos tipos de sucesión ecológica: la primaria, que arranca en un terreno desnudo, exento de vida, es decir, en aquellas que se desarrolla una zona carente de comunidad preexistente, que se inicia en un biótopo virgen que no ha sido ocupado previamente por otras comunidades, como ocurre en las dunas, nuevas islas, etc. Por otro lado, tenemos la sucesión secundaria, que se produce después de una perturbación importante, es decir, que es aquella que se establece sobre una comunidad ya existente que ha sido eliminada por un incendio, inundación, enfermedad, tala de bosques, cultivos, etc. Estos reinician la sucesión, pero a partir de condiciones especiales, en las que suelen ocupar un lugar especies muy adaptadas a este tipo de perturbaciones. Teniendo en cuenta esto, debemos de tener en cuenta de que cada vez que una especie migra a otro lugar, suceden diferentes inconvenientes o diferentes factores. Por ejemplo, en el equilibrio ecológico sucede que se presentan los modelos de facilitación, que es cuando la especie que ya está hospedada le brinda a la especie nueva un mejor espacio para ellos estar, obviamente reduciendo las condiciones para la especie que ya estaba asentada. También comprendemos que existe el modelo de inhibición, el cual indica de que la especie asentada no le dará espacio o no permitirá a la nueva especie asentarse. Y para finalizar, tenemos el modelo de tolerancia, en el cual consiste que una especie con un menor crecimiento no tendrá la posibilidad de crecer tanto, pero tendrá igual competencia o tendrá mayor competencia que una especie que esté creciendo mucho más rápido. Muy buenas a todos, mi nombre es Mauricio Dorado y yo continuaré hablando de los modelos que existen en esto de la sucesión ecológica. Entre ellos tenemos el modelo de la facilitación, el modelo de la inhibición y el modelo de la tolerancia. Para hablar un poco de cada uno, tenemos el de la facilitación, que es cuando las especies presentes modifican su hábitat de modo en que sea incómoda o poco adecuado para ellas mismas, pero pues mucho más convenientes para las sucesoras o para las nuevas crías que pueda llegar a tener esta especie. El segundo vendría siendo el modelo de inhibición, que es cuando las especies presentes en el sitio no permiten el establecimiento de otras y solo se produce un reemplazo cuando las primeras se extinguen localmente. O sea, es más como de paciencia. Y el último vendría siendo el modelo de la tolerancia, que es cuando las especies de crecimiento más lento, pues, que son competitivamente superiores, excluyen a las primeras que poseen un crecimiento más rápido, pero son menos tolerantes a las nuevas condiciones ambientales. Entonces, pues ya dicho esto, pasaremos al siguiente tema. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alberto Grueso. Yo estaré hablando un poco sobre el modelo de equilibrio de la diversidad de especies, ¿sí? En una isla. Como podemos ver aquí, pues está la representación gráfica, ¿sí? Y pues la tasa de inmigración disminuye a medida que llegan más especies, porque existe un límite en la cantidad de especies que pueden admitir el sistema, ¿sí? Esto quiere decir que la tasa de extinción se incrementa más rápido cuando hay un gran número de especies debido al aumento de la competencia, ¿no?
que interespecifica, ¿sí? Por lo general, las especies existen, o más bien por lo general las especies existentes estarán mejor establecidas, ¿sí? Por lo tanto, más capacidades para competir, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, como las recién llegadas, el número de especies en el punto de equilibrio está determinado, ¿sí? Por la interacción de las curvas, ¿sí? Como podemos ver ahí en la gráfica de inmigración y de exhibición. En la diversidad de especies presente en los sistemas de islas, influyen dos variables principales, ¿sí? El tamaño de la isla y la distancia entre la isla y la fuente de la localización, ¿sí? Entonces esto está habitualmente, ¿sí? y el continente. Las islas más pequeñas tienen un número de especies relativamente estable en el tiempo, pero menor que el de las islas más grandes. Bueno, las poblaciones tienden a ser más pequeñas en islas pequeñas, entonces sus susceptibles, ¿sí? A los efectos de la depresión y de la alteración ambientales. Las islas distintas tienden a tener más especies que las islas más cercanas al continente, ¿sí? Entonces, ahí ustedes pueden ver la representación gráfica del equilibrio de las especies.